obesidad, al estreñimiento, todos los factores que vamos a ver que son importantes para este tipo de patologías, pues las mujeres los consideran como algo normal. Pero ya cuando existe algo, pues más allá de eso, que empieza a haber ya manifestaciones clínicas ya más avanzadas, es cuando ellas deciden acudir a los servicios, pero es muy frecuente que muchas mujeres padezcan de estos trastornos y que no los externen debido a la pena, a la creencia de que puede ser algo normal, ¿no? Vamos a dar inicio a expliquen su tema sus compañeras Rebeca y Génesis. Adelante, chicas. Buenas noches. Ok, buenas noches, doctora. Entonces, bueno, buenas noches, compañeros y doctora. Nosotros somos el equipo 7. Mi nombre es Rebeca y junto con mi compañera Génesis, pues les vamos a hablar de estos trastornos de la estática pélvica. Los contenidos que vamos a abordar durante la presentación, pues van a los que se encuentran en la pantalla, como es anatomía, definición, epidemiología, la clasificación, fisiopatología, la clínica, diagnóstico y tratamiento. Como definición, o bueno, vamos a tener que estos trastornos de la estática pélvica se van a dar como consecuencia de la alteración de los medios, ya sean de suspensión y o de soporte del piso pélvico o de estos órganos pélvicos. Estos órganos pues van a ser la vejiga, el útero, el recto o incluso en algunos llegan a contemplar también las asas intestinales. Estos trastornos o alteraciones en la suspensión y el soporte van a propiciar que haya un desplazamiento o un prolapso de estos órganos. Por ello que lo más común de estos trastornos es el prolapso de órganos pélvicos. Y este prolapso pues va a ser la protrusión o desplazamiento hacia abajo, como les comentaba, de estos órganos pélvicos, y estos al protruir o al desplazarse se van a como posar, por así decirlo, en las paredes vaginales. Por ello que también se les pueda denominar como hernias, o en algunas bibliografías la denominaban como hernias viscerales, y aquí la apertura por la que van a pasar o por la que van a protruir estos órganos va a ser el hiato urogenital. Que en condiciones normales pues va a estar ayudado con músculos que se van a encontrar alrededor de él, que al contraerse pues van a evitar o van a disminuir la apertura de este hiato urogenital, evitando que pues haya un desplazamiento hacia abajo de estos órganos pélvicos. Anatómicamente, pues lo más importante es el piso pélvico, ya que pues nos va a ayudar de sostén a estos órganos pélvicos. A estos órganos pélvicos, principalmente dándonos una base en donde estos se puedan descansar, por así decirlo, y que al descansar sobre esta base no se lleguen a desplazar hacia las paredes vaginales. Aquí lo importante pues es la cavidad pélvica, que vamos a tener que su forma, lo mencionan como en forma de embudo, donde sus delimitaciones anteriores van a ser los huesos del pubis, así como también el sínfisis del pubis. En la parte posterior va a estar delimitada por el sacro y el coxis. En la parte posterolateral va a estar dado también por ligamentos sacroiliacos, así como un par de músculos llamados piriformes, que son los que se están señalando aquí. Así como también en la parte anterolateral hay ciertos músculos que lo van a delimitar, como son los obturadores internos, que son estos de acá. Este sostén pélvico también va a tener como características o estructuras anatómicas muy importantes. Entre ellas van a ser las fascias, también el diafragma pélvico, así como en algunos mencionan el diafragma perineal o el piso perineal. En el caso de la primera, que es la fascia, van a ser tejidos conectivos, bueno, más bien va a ser tejido conectivo que va a envolver tanto estos músculos del diafragma pélvico como también los órganos que van a estar contenidos en la cavidad pélvica. Estos órganos que van a estar contenidos en esta cavidad van a ser las porciones terminales de los uréteres, la vagina, la vejiga, el útero, así como también pues vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, e incluso, como les mencionaba, las asas intestinales. Mencionan que con mayor frecuencia en el intestino delgado sería la porción del ilion, y del intestino grueso el colon transverso y sigmoides. Bueno, como les mencionaba, va a haber fascias. Estas fascias nos van a envolver tanto los músculos como los órganos. Van a haber dos capas, la parietal y visceral. En el caso de la parietal va a ser la que nos va a tapizar la cara interna de estos músculos del diafragma pélvico, y la parte visceral va a ser pues la que va a envolver a las vísceras y formando parte de su adventicia. Estas dos capas van a confluir, por así decirlo, juntas hacia el hiato urogenital, y en esta parte, antes de cruzar pues este suelo pélvico, se van a
va a haber ciertos engrosamientos de esta fascia, principalmente de la fascia parietal. Esta va a dar lugar a ligamentos, van a ser 3 pares, un par anterior, que va a ser los ligamentos pubovesicales, que van a, pues como el nombre lo dice, van a fijar el hueso o la sínfisis del pubis o el hueso del pubis con la vejiga, y bueno, van a ser su medio de soporte. En la parte posterior va a ser los ligamentos sacrogenitales, o también se le mencionan como uterosacros, porque pues van a ir desde el sacro hacia el útero o también incluso hacia la vagina. En esto se menciona que pues van a discurrir desde la parte del sacro, van a rodear el recto y se van a pues insertar en la parte posterior de la vagina, en la parte apical, que sería en esta parte de aquí. Aquí se señala el ligamento uterosacro, va desde el sacro, rodea el recto y se va a la parte apical de la vagina, y aquí pues también va a ser un medio de sustentación para esta, y pues que obviamente no prolapse. Y también vamos a tener, un par de ligamentos laterales que también van a formar parte del paracolpos, ya que este ligamento posterior, cuando se llega a rodear el recto y se fija en la vagina, pues va a dejar también pues esta fascia, que es esta como telita que se ve, y esta telita también va a conectar la vagina en su parte lateral, junto con algo que también se llama el arco tendinoso elevador del ano, que también va a ser un engrosamiento de una fascia, y también este es muy importante, tanto para la inserción de estas fascias o del paracolpos o de estos ligamentos, así como también para la inserción de ciertos músculos del diafragma pélvico. También tenemos en cuenta pues de estos ligamentos, el ligamento uterosacro que ya mencioné y el ligamento cardinal, que estos en conjunto van a formar lo que va a ser el parametrio, que pues también van a ser medios de suspensión, pues para, como les mencionaba, tanto para el cuello, el istmo del útero, así como también para la parte apical de la vagina. Posteriormente vamos a tener lo que van a ser los músculos del viso pélvico o también del diafragma pélvico. En estos, como les había mencionado, también se encuentran 2 pares de músculos, el piriforme, que son estos posteriores, y los obturadores, que son los que están como tapados por esta telita. Esos dos es importante tomarlos en cuenta, de que no son parte del diafragma pélvico o del sostén de estos órganos, ya que estos dos van más enfocados a la movilidad del muslo para lateralizarlo y para que éste se mantenga la cabeza del fémur en el acetábulo. De esta manera, pues estos dos quedan excluidos como parte del piso o del diafragma pélvico. Del diafragma, los que sí van a formar parte van a ser los músculos elevadores del ano, así como también el músculo coccígeo, o también denominado isquiococcígeo, porque va desde de la espina ciática hacia el coxis. Y bueno, en el caso de los elevadores del ano, vamos a tener al iliococcígeo, que va desde el arco tendinoso hasta también hacia el coxis, uniéndose por el ligamento anococcígeo, y también el pubococcígeo, que pues va desde el pubis hacia el coxis, y también tenemos el pubo rectal, que pues va desde el pubis hacia el recto. En el caso del coccígeo, vamos a tener que es el más posterior, que van a ser este y este, y bueno, realmente su función va más enfocada a la flexión del coxis en el caso de que se necesite, y ya que como está muy posterior, pues no va a poder propiciar un sostén muy amplio para los órganos pélvicos. El sostén va a estar dado más por estos músculos elevadores del ano. El primero, de atrás hacia adelante, por así decirlo, de los músculos elevadores, va a ser el iliococcígeo, que como les mencioné, va desde el arco tendinoso hacia el coxis y se va a unir por el ligamento anococcígeo. Su función, pues sí, va a ser aquí de un gran sostén para órganos pélvicos. El otro va a ser el pubococcígeo. Aquí van a haber ciertas fibras que van a ser las laterales, las que sí van a llegar desde el pubis hasta el coxis. Sin embargo, en la parte ya posterior, las fibras mediales en este punto se van a empezar a fusionar o a unir, y ya van a dar lugar a lo que va a ser el ligamento anococcígeo, que es, como mencioné, es donde se va a unir el otro músculo elevador del ano. Asimismo, va a haber fibras mucho más cortitas de este mismo músculo, que a nivel de la vagina o del perineo y de la uretra se van a unir, y también a nivel anal, y van a formar fibras musculares perivaginales, perineales y perianales. Y estas también es muy importante, porque a nivel de la uretra es donde mayormente se van a confluir o van a fusionarse, ayudándonos también a lo que va a ser la continencia urinaria. Por otro lado, el pubo rectal, pues como les mencioné, va desde el pubis hasta el recto,
que es el que encontramos en este lado, y al llegar al recto va a formar una tipo U para volver a regresar al sínfisis. Entonces va a crear como una asa alrededor del recto, propiciando así la flexura de a esta altura del colon, y pues también mencionando que este va a ser primordial para disminuir la amplitud del hiato urogenital. Este hiato pues van a ser los orificios donde van a cruzar pues el recto y la vagina hacia pues externos a la cavidad pélvica. Por ello que es importante, ya que pues al contraerse, pues va a disminuir las aperturas cuando, por ejemplo, aumenta la presión intraabdominal, para que las estructuras, en vez de irse para abajo, por así decirse, o desplazarse hacia abajo, al contraer el hiato urogenital, los órganos se sostengan o se posen sobre este piso diafragmático. Y finalmente, como les había mencionado, las estructuras que nos van a ayudar al sostén son las fascias, que ya las mencionamos, que principalmente van a dar a los ligamentos, el diafragma pélvico, que van a estar formados por los músculos, el músculo coxígeo, los elevadores del ano, y finalmente el piso perineal o el diafragma perineal, que también va a estar formado por diversos músculos, como va a ser, en este caso, el músculo isquiocavernoso, que va desde la protuberancia isquiática hasta el pubis, y este nos va a ayudar principalmente para lo que va a ser comprimir pues las paredes del clítoris. En el caso de estos van a ser los músculos bulboesponjosos, y van pues desde el centro tendinoso hacia el piso, el vestíbulo, perdón, de la mujer, y pues este nos va a ayudar más que nada como un esfínter a nivel vaginal. También vamos a tener los músculos transversos superficiales junto con el centro tendinoso, que estos nos van a ayudar a dar un soporte o fijar el cuerpo perineal, así como también tenemos el músculo esfínter externo, que pues este es un esfínter que nos va a ayudar para la continencia fecal. Algo también importante que se me olvidó es el puborectal, el que les mencionaba que iba a estar como en forma de U. También mencionaban que sus fibras iban a fusionar también con el esfínter externo, por ello que también función de este músculo llegue a tener relación con la continencia fecal o con de manejar voluntariamente este esfínter. ¿Alguna duda hasta aquí? Regresando un poco en esa foto anterior, ahora que sean ustedes médicos internos de pregrado, van a atender muchos partos y se van a dar cuenta pues de lo importante que es esta región. Muchas veces lo tomamos muy a la ligera y las episiotomías son precisamente en este sitio, ¿no? En la región tendinosa, si la puedes señalar, donde se hacen los cortes para ayudar a que salga el producto, ¿no? Entonces vemos la pequeña porción y lo cercano que está con el músculo que nos ayuda como esfínter, ¿no? Como esfínter anal. Entonces, es por eso que en muchas ocasiones pues se prefiere hacer las episiotomías de una manera pues más controlada, de una manera más segura y no esperando a que la paciente tenga su parto vía vaginal y tenga desgarros de esta zona. Esos desgarros a la larga pueden traer todos estos problemas que ya nos vienes diciendo, desde una incontinencia fecal, incontinencia urinaria, hasta problemas francos ya de prolapsos de los úteros, dependiendo de los compartimentos que ahorita nos vas a explicar. Entonces, a nosotros sí nos compete todo esto, saber bien la anatomía y saber hasta dónde debemos cortar y cómo se debe de cortar al hacer una episiotomía para evitar todo este tipo de problemas. Adelante. Ok, bueno, y procediendo a los tipos de prolapso, estos se van a definir o se van a tipificar, por así decirlo, clasificar de acuerdo al compartimento de la pared vaginal que se está viendo afectado. Es decir, si está viéndose el prolapso en la pared anterior vaginal, lo más probable es que sea un prolapso de la uretra o de la vejiga o de ambas, pero pues el que se va a ver afectado va a ser el compartimento anterior, como es en esta imagen de la derecha, que se está señalando. En el compartimento medio también lo llegan a tomar como pared apical, que bueno, aquí podemos presentar con mayor frecuencia lo que va a ser el prolapso uterino o histerocele, o el prolapso de la cúpula vaginal e incluso de algunas asas intestinales, que bueno, sería esta imagen.
Y finalmente el del prolapso de la pared posterior va a estar más que nada pues caracterizado por el prolapso del recto e incluso también pues de las asas intestinales en algunos casos. La mayor afectación o con el que sea con mayor frecuencia va a ser el de la pared vaginal anterior o del compartimento anterior, seguido por el compartimento posterior y finalmente el compartimento medio es el que menor frecuencia se presenta. Algo muy importante que la literatura mencionaba es que lo mejor para poder pues clasificar o decir qué tipo de prolapso es basándose en la pared vaginal pues dañada o afectada en vez de decir como cistocele, rectocele o enterocele, ya que pues estos últimos nos van a dar más que nada como una pues una característica de lo que nosotros pensamos que puede ser el prolapso del órgano que se esté dando. Realmente no es algo objetivo. Ya si dices que es de la pared anterior, pues puedes pensar que puede ser de la uretra o de la vejiga. Pero en el caso de que tú digas que es un cistocele, ya estás dando como por confirmado que el que está prolapsado va a ser la vejiga. Por eso que se prefiera usar el término de acuerdo a la pared que se está viendo alterada en vez de que el probable o posible órgano prolapsado. Bueno, epidemiológicamente vamos a tener que aproximadamente el 11.8 de mujeres van a ser intervenidas por algún prolapso y el 30 y bueno, estas intervenciones van a pertenecer al 30% de las cirugías ginecológicas mayores. Asimismo, del 10 al 20% de las mujeres que llegan a someterse a una cirugía, el 30% de estas mujeres llegan a tener una reintervención por una recidiva de esta operación. Y finalmente, la prevalencia, bueno, aquí tiene mucho que ver que hay una amplia diferencia de si es una prevalencia pues dada por la anamnesis o una prevalencia dada por exploración física o exploración ginecológica. Y aquí recae mucho de que esta enfermedad es infradiagnosticada, por lo que ya nos había mencionado la doctora al principio, que muchas mujeres tienden a ser asintomáticas o más bien relacionar que los síntomas son normales o incluso que les dé vergüenza pues señalar los síntomas que tienen incluso si es al médico. Por ello que la prevalencia por anamnesis sea bueno, más bien disminuye el diagnóstico, ya que su prevalencia es del 3 al 6%. Sin embargo, cuando se hace una exploración ginecológica, esto llega a aumentar a una prevalencia desde el 50 hasta el 60%. Por eso que se menciona que la exploración ginecológica sea muy importante pues, en las pacientes femeninas. En cuanto a la etiología, realmente va a ser multifactorial, está relacionado a diversos factores de riesgo, como también ya nos comentó la doctora, perdón. Y bueno, estos factores pueden estar desde ser congénitos, como malformaciones en el sistema nervioso central, mencionan mucho lo que es la espina bífida, meningocele, etcétera. También aquellos síndromes que están relacionados con alteraciones a nivel del colágeno o del tejido conectivo, porque como mencioné es muy importante en cuanto a las fascias, ya que nos van a formar ligamentos de sostén. Entre estos síndromes se encuentra el síndrome de Marfan o el de Ehlers-Danlos. También a nivel hormonal lo relacionan mucho con la edad, el climaterio, la menopausia o el envejecimiento. Y estas tres a su vez con el hipoestrogenismo. Esto es importante porque mencionan que el estrógeno nos ayuda también a la síntesis de colágeno de manera pues óptima, así como también pues para poder regenerar algunas lesiones que se puedan dar al nivel de las fibras musculares. Y pues en estas ocasiones, como es la menopausia o el envejecimiento o el climaterio, pues obviamente tenemos el estrógeno bajo. Entonces, al tener el estrógeno bajo, si hay alguna lesión en estas fibras musculares o en esta alteración en la generación de colágeno, pues nos va a propiciar que haya un sostén de órganos pélvicos deficiente o no de manera óptima y por ello que propicia los prolapsos. A nivel de traumatismos, mencionan desde las fracturas pélvicas o también aquellos traumatismos que se puedan dar durante el parto por vía vaginal, ya sea por productos macrosómicos o incluso por maniobrar con forceps también durante este parto vaginal. Y entre los otros factores que se mencionan van a ser aquellos o principalmente los factores que van a aumentar la presión intraabdominal, como puede ser la obesidad o aquellas enfermedades que nos predispongan a tener tos crónica. Y como puede ser el EPOC, así también como aquellos esfuerzos como al cargar cosas pesadas. Y bueno, esto también retomando ya lo de los factores de riesgo, también se mencionan que la edad entre
más edad va a tener mayor riesgo. Y el punto máximo donde está la mayor prevalencia de prolapsos, así como de incontinencia, va a ser en la séptima década o en aquellas mujeres mayores de 70 años. Pero desde el riesgo donde empieza a ser mucho más importante es en las mujeres de entre los 30 a 50 años. A nivel genético en relación con esto, menciona que también la predisposición de una mujer va a ser 5 veces más a un prolapso si una hermana o una madre presentó también un prolapso. Entonces, también eso es muy importante, la relación de los prolapsos en la familia, del lado, pues obviamente, de las mujeres. Y también relacionándolo con la paridad, los números de partos también es muy importante, ya que mencionaban que por cada, bueno, pero que sean partos por vía vaginal, ya que por cada parto vaginal va a aumentar el riesgo de 1.5 veces para presentar el prolapso. Por ello que incluso definan o que tomen en cuenta la cesárea como un factor protector. Esto principalmente porque pues comparan los riesgos con una multípara y una nulípara y mencionan que el de la cesárea tiende a ser el riesgo casi igual que el de la nulípara. Pero pues obviamente aquí es importante mencionar que a pesar de que la cesárea lo podemos contemplar como un factor protector, pues no se le va a decir que toda mujer tenga una cesárea, ya que la cesárea por sí sola confiere muchas posibles riesgos o complicaciones mucho mayores que un parto vaginal, y obviamente aunque te hagan cesárea no te va a exigir que pues que no tengas un prolapso en un futuro. También, como les mencionaba, la macrosomía o incluso el uso de forceps cuando se está pues ayudando en un parto vaginal. La hiperpresión abdominal, aquí también mencionan el estreñimiento o estas enfermedades pulmonares porque te predisponen a la tos crónica, y esto más que nada lo relacionan porque el diafragma pélvico pues está también capacitado para poder soportar estos aumentos de presión abdominal. Sin embargo, si se hacen de una manera pues crónica, pueden llegar a pues fatigar los músculos, o más bien que estos ya no puedan contraerse de manera adecuada, y por ende que pues el orificio o el hiato urogenital sea mucho más amplio y pues llega a propiciar también las incontinencias, así como los prolapsos. Y a nivel iatrogénico lo relacionan mucho con histerectomías, ya que la histerectomía, a pesar de que también es una indicación para los prolapsos, o sí, como tratamiento para el prolapso en algunos casos, al realizarla pueden llegar a seccionar ciertos ligamentos como los cardinales y uterosacros, que en la anatomía mencioné que eran importantes para el sostén de estos, de los órganos, principalmente el útero y la vagina. Entonces, al seccionar estos ligamentos, pues los lastiman y propician, pues obviamente, que el sostén no esté de manera óptima. Y el prolapso de otros órganos, aunque no sea propiamente el útero, porque pues ya no va a haber útero, pero sí se pierde esa fuerza a nivel del piso pélvico y por ahí pueden salir otros órganos, ¿no? Sí, de hecho se mencionaba que, pues como este es más que nada el sostén de la vagina a nivel apical. Muchos de los prolapsos, cuando son muy notorios a nivel apical, se van a acompañar tanto de uno posterior como de uno anterior, por ello que estos ligamentos sean muy importantes. Así es. Y bueno, aparte, aunando a todos los factores de riesgo que ya mencioné, también está la raza. Mencionan que los hispanos, así como también las caucásicas, tienden a tener un mayor riesgo a comparación de las mujeres de pieles oscuras o asiáticas. Esto lo relacionan mucho con la forma de la pelvis, ya que las hispanas y caucásicas tienden a tener una forma ginecoide, y a comparación de las otras mujeres que tienden a ser androide o antropoide. Y esto cómo afecta, pues más que nada por el espacio. Al ser ginecoide, pues es más amplia, entonces si no hay una contracción oportuna o de manera óptima de los músculos, propicia que el hiato o los orificios puedan expandirse de mayor amplitud y obviamente pues el prolapso de estos órganos. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la cuantificación del prolapso de órganos pélvicos, o abreviado como POPCU. Bueno, primeramente, para decir que esta clasificación o esta cuantificación se dio en 1996 y nos ayuda a reportar datos, nuestros datos a la hora de la exploración física de una forma fácil y estandarizada. Y bueno, esto va a consistir en mediciones de sitios específicos del soporte de órganos pélvicos, ¿no? Y bueno, esto se va a medir, vamos a medir el prolapso en relación al himen,
que va a ser nuestra referencia anatómica fija. Entonces, bueno, eso ahorita más adelante lo voy a explicar. Y bueno, se van a localizar 6 puntos en referencia al plano del himen, que van a estar 2 en la pared vaginal anterior, 2 en la porción apical de la vagina y 2 en la pared vaginal posterior. Y bueno, añadido eso, también vamos a medir lo que es el hiato genital, el cuerpo perineal y la longitud vaginal total, que se abrevia como TBL. Y bueno, otra cosa a añadir es que este sistema, pues excepto la última que es la longitud vaginal total, se van a medir durante la maniobra de Valsalva. Esto lo voy a explicar igual un poquito más adelante en la exploración física, pero nada más recuerden eso, ¿no? Y bueno, primeramente tenemos a los puntos de la pared vaginal anterior, que van a ser los puntos AA y punto BA. Entonces, así como que para que lo recuerden, pared vaginal anterior, A, van a ser los puntos AA y BA, ¿no? De anterior. Entonces, primeramente el punto A, que es el que está señalando Rebe con el puntero, pues este va a estar en la línea media, perdón, de la pared vaginal anterior y pues se va a hallar de aproximadamente a 3 centímetros proximal al meato uretral externo. Esto igual ahorita bueno, más adelante les voy a poner como en un videíto y se explica un poquito mejor. Estos 3 centímetros van a ser en relación con el himen, entonces siempre los vamos a medir en relación al himen. Hagan de cuenta que nuestro himen va a ser el número 0 y dependiendo la posición de los otros puntos con respecto al himen, le vamos a dar valores positivos o negativos. Entonces la posición de este punto va a variar de menos 3 centímetros hasta más 3 cuando ya hay un prolapso. Después tenemos el punto BA, que está pues ahí casi al lado de la A, también está anterior, ¿no? Y va a ser la porción más distal de cualquier porción de la pared vaginal anterior superior. Y pues este se va a extender en posición cefálica desde el punto AA y pues igual va a ser de menos 3 centímetros en ausencia de prolapso. Luego vamos a atender a los puntos de la porción apical, que van a ser los puntos C y el punto D. Entonces, el punto C, bueno, estos puntos en general de la porción apical se van a situar en la parte proximal de la vagina, desde la parte inferior del aparato reproductor en posición normal. Entonces, estos, por ejemplo, el punto C, ese que está marcando Rebe, es el punto que estaría en el borde más distal del cuello uterino. O hagan de cuenta como que en el margen, bueno, en el caso de que haya una histerectomía, se va a localizar como que en el margen más sobresaliente del muñoncito vaginal que quede después de una histerectomía, ¿no? En la cúpula vaginal, ¿no? Ajá, sí, exacto, en la cúpula. Así como que sí, tiene forma como de copa, ¿no? Cúpula. Ahí en esto se va a localizar el punto C. Y luego tenemos al punto D, que está ahí al ladito, que bueno, este punto va a representar la localización del fondo del saco posterior. Y bueno, esto obviamente en una mujer que tiene el cuello uterino, y cuando no hay, pues se va a omitir. Y bueno, en este punto se va a insertar el ligamento uterosacro en la parte posterior proximal del cuello uterino. Después tenemos otra medición importante que va a ser la TBL, que es la longitud vaginal total. Igual ahí está marcada. Anda, esa. Entonces, esta va a ser la profundidad máxima de la vagina medida en centímetros, cuando el punto C o el punto D se va a reducir a su posición más completa, ¿sale? Entonces, esta es importante y en la exploración vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, igual más adelante. Luego tenemos a los puntos de la pared vaginal posterior. Estos van a ser el punto AP y el punto BP, posterior de P, ¿no? Entonces, primero el punto AP, que es el que está señalando Rebe, pues va a ser el punto igual. Van a ser muy parecidos a los anteriores, pero en posterior, ¿no? Va a ser igual un punto en la línea media de la pared vaginal posterior y va a estar a 3 centímetros proximal del himen. Igual con respecto al himen, pues de manera normal, vamos a anotarlo en menos 3 centímetros. Y cuando ya hay un prolapso, más 3 centímetros, o dependerá, ¿no? Y luego el punto BP, igual va a ser un punto que va a estar localizado en la porción más distal de cualquier parte de la vagina posterior. Y este igual se va a hallar a 3 centímetros, bueno, menos 3 en ausencia de prolapso. Y igual, ¿no? Si es positivo, entonces es que ya nos dice que hay un prolapso. Y bueno, luego tenemos también la medición del hiato genital, que es el que está abreviado como GH. Ahí sí lo logran ver, anden, ese. El hiato genital se va a medir desde la parte media del meato uretral externo, o sea, desde arriba, ahí se ve como la flechita, anda eso, hasta la línea media posterior del anillo, pues del himen.
Entonces, este cuerpo perineal se va a medir desde el margen posterior del hiato genital hasta la parte media de la abertura anal. Se va a hacer el otro, el PB. ¿Ya vieron? El chiquito es el PB y el GH es el grande. Hiato genital y GH y PB, cuerpo perineal. No sé si me entendieron, tengan alguna duda, me regreso o no me entendieron nada. Todo bien. ¿Me repites el de hiato? Sí, el del hiato genital va desde la parte media del meato uretral externo hasta la línea media posterior y el del cuerpo perineal, que es el que está abajo, desde el margen posterior del hiato genital hasta la parte media de la abertura. O sea, ahí donde se quedó la medición del hiato genital, desde ahí empezamos a medir hacia abajo, o sea, hacia el ano propiamente, el cuerpo perineal. ¿Sí? No sé si lo repito, o otra pregunta, o... ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. Ok, bueno, pues entonces pasamos a la siguiente. Ahora, bueno, esta es la forma en la que en la que vamos a esquematizar nuestra valoración POPQ. Entonces, lo tenemos que, hagan de cuenta que vamos a hacer como un gato, ¿no? Un jugado gato, un gatito. Y pues en ese vamos a colocar las mediciones que vamos a ir tomando. Entonces, primeramente vamos a tener que, en los cuadritos de arriba, vamos a poner lo que es anterior, la pared posterior, los puntos AA, el punto BA, y luego en la parte de abajo vamos a poner los posteriores, ¿no? Para que sea más gráfico. Pared posterior AP y pared posterior BP. Luego, en medio vamos a poner la medición que ahorita le dije, que es el hiato genital y el del cuerpo perineal, GH y PB. Y luego, en el extremo de la derecha, de arriba hacia abajo, vamos a poner el cuello uterino, que sería ejemplificado con C, el punto C, y hasta abajo el fondo de saco posterior, que sería el D. Y en medio de esos vamos a poner la longitud vaginal total, que sería la TBL. Así vamos a, pues como que, así se ejemplifica para, pues, una mayor comprensión, ¿no? Entonces, a ver, pásame la siguiente. Bueno, ahora así como que ejemplificándolo un poquito más gráfico, vamos a tener, pues, por ejemplo, la imagen de la derecha, ¿no? Arriba vamos a tener ese dibujito que es como esas líneas rojas arriba. Bueno, el círculo de hasta arriba vamos a tener que es el hueso púbico, ¿vale? Entonces, ese, abajito de ese tenemos otro circulito que está, pues, en vertical. Ese no está coloreado. Ese va a ser nuestro himen. Entonces, hagan de cuenta que el himen lo vamos a tomar todo lo que está atrás del himen, o sea, hacia adentro. Lo vamos a ejemplificar con un signo negativo. -3, -2, -6. Y si se llega a pasar del himen, o sea, si ya sale, entonces ya le damos un valor positivo, +3, +2, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos al primer esquema, que es el de la izquierda, vamos a tener primero, ¿no? El punto AA, que es el que estaba anteriormente, el punto anterior, normalmente tiene que estar, pues, detrás del himen, ¿no? Hacia adentro, que tendría un valor de -3, pero en este caso lo tenemos hacia afuera, ya está protruido, entonces le damos un valor de +3 con respecto al himen, que es el 0. Y luego tenemos el otro punto anterior, que es el BA, lo tenemos igual súper protruido hacia afuera en relación con el himen, 6 centímetros, entonces le damos un valor de +6. Si estuviera hacia adentro, pues le damos un valor negativo, ¿no? Y igual, ¿no? Los otros puntos, el punto C, ese sí está por detrás del himen, o sea, hacia adentro, entonces sí le damos un valor negativo. Igual al punto BP también tiene un valor negativo de -2. Y el AP también, porque también está, pues, por dentro, ¿no? Ese todavía no se protruye. Entonces, esta sería como un defecto en el soporte anterior, porque lo que está saliendo, pues, son los puntos anteriores. ¿Sí? No sé si me entendieron o... Sí, entonces ese habla de un prolapso a nivel de la pared anterior de la vagina. Ajá, sí, exacto. Donde se puede protruir, generalmente lo que decía hace un ratito tu compañera, Rebeca, que mal llamado o llamado cistocele. Entonces, lo más
posible es que cuando hay estas alteraciones en estos puntos, que es la parte anterior de la vagina, pues lo que protruya es lo que está pues más anterior, que vendría siendo la vejiga o los órganos ureterales junto con la pared anterior de la vagina, ¿no? Sí, exacto. Y pues, por ejemplo, como usted lo comenta, en el otro esquema, en el de la derecha, los que están protruidos son los puntos posteriores. Entonces, es un defecto en la pared posterior y aquí pues podría ser un rectocele, ¿no? Porque pues lo que está protruyendo es pues lo de atrás, la pared posterior. Exactamente. Eso es muy esquemático y realmente yo siento que es como nada más para que entendamos que vamos a tener diferentes protrusiones. Sin embargo, es difícil que pues nos podamos poner a medir todo eso en una paciente, en una revisión ginecológica, nosotros como médicos generales o médicos familiares, ¿no? Esto ya es competencia tanto del ginecólogo como del urólogo, el proctólogo, que son los que se encargan de todo este tipo, bueno, esta parte más distal de todos los órganos, ¿no? Entonces es bueno saberlo, es bueno entenderlo, sin embargo, pues sí es como que un poco confuso, ¿no? Pero bueno, está bien que nos lo expliques para que sepamos de dónde viene y qué es lo que podemos sospechar o hablar todos un mismo idioma, como bien lo dijeron. No vamos a hablar a lo mejor ya de el órgano que está protruyendo, sino en relación a la pared de la vagina que está alterada. A ver, explícanos el segundo, entonces, algo así, ¿no? Pero nada más que aquí la que está por delante del himen, pues son los puntos posteriores, el A y el B, y entonces ahí es donde les dan los puntajes positivos. Sí, están en la cuadrícula de abajo, están los puntajes positivos en AP y en BP, que serían +2 y +5. Uh-huh. Entonces, pues sí es un defecto en la pared posterior, a diferencia del otro, ¿no? Porque los puntos aquí anteriores están todavía adentro y los posteriores pues ya están afuera. Ok. No sé si tengan alguna duda, compañeros, o quieren que lo explique otra vez, o... Bueno, nada más me quedó una duda. Bueno, ahí, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, bueno, ya nos explicaste que solamente eso, por ejemplo, el AA, está ejemplificando que está, pues, protruido +3 después del himen, ¿no? Ajá. Pero, bueno, digamos, no sé cómo explicar mi duda. Todos los cuadritos se llenan de acuerdo a lo que se encontró, solamente se llenan los que están mal, pues, en la exploración. Pues según lo que yo entendí, leyendo también más adelante, voy a explicar lo de exploración física, se tienen que medir todos los puntos. Entonces, ya midiendo todos los puntos, le rellenas toda la cuadrícula. Pero, pues me surgió, pues la verdad, también me surgió esa duda porque en este caso, pues no hay una medición en uno de los cuadritos, ¿no? Pero en teoría, sí se tienen que medir todos. Bueno, no sé si la doctora quiere ahí agregar algo. Pues sí, en teoría se tienen que medir todos para saber si únicamente está prolapsado o está afectada alguna de las paredes o todo en su conjunto. Porque acuérdense que en el compartimento medio puede, o sea, no forma parte forma parte tanto la pared anterior de la vagina como la posterior, y entonces lo que puede protruir ahí a través del compartimento medio generalmente o es la misma vagina o el útero. Entonces, sí, les repito, son cálculos que es bueno saberlo, entenderlos, o si vemos esto vamos a saber a lo que se refiere, pero difícilmente en una exploración ginecológica vamos a estar nosotros tan adiestrados en la medida de todo eso, y es más, pues en hacer una exploración tan minuciosa de estos órganos, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a detectar algún problema de este tipo, lo más frecuente o lo más probable es que acabemos refiriéndolo con un ginecólogo, ya les repito. Entonces, sépanlo, entiéndanlo, pero de ahí a que ustedes vayan y le midan, pues yo creo que está medio complicado, ¿no? Medio engorroso hacer todo esto. La que sigue, por favor. Bueno, adelante. Bueno, pues siguiendo con, sí, ya la que sigue. Siguiendo con pues este sistema de cuantificación, el POPQ, bueno, aquí tenemos una tablita donde nos dice que vamos a dividir el prolapso en 5 etapas. Para no leérselas todas, porque es mucho texto,
Básicamente el resumen es, ¿no? El estadio 0 o la etapa 0, pues en ese no va a haber prolapso, ¿no? Y pues los puntos van a estar negativos, los puntos que acabamos de ver van a ser negativos porque van a estar adentro y van a estar pues posteriores al himen, ¿no? Después vamos a tener pues la etapa 1, que esa básicamente va a ser ya, los puntos ya van a estar más distales y se van a acercar a más o menos a 1 centímetro del himen. Entonces ahí ya no serían -3, serían -1 centímetro. O sea, no salen todavía, pero ya casi están en la puerta, ¿no? Y luego tenemos a la etapa 2, que ese va a estar el prolapso entre -1 y 1 centímetro. Entonces todavía está adentro o afuera un poquito, pero no mucho. En la etapa 3 ya van a estar, el prolapso ya se va a medir mayor a 1 centímetro, entonces ya va a ser más de 1 positivo, y en la 4 ya va a haber una evasión completa. Entonces por eso les decía que hay que medir, es importante medir el largo vaginal total, porque va a ser, la cantidad va a ser el largo vaginal total más 2 centímetros. Eso es básicamente, ¿no? Igual si lo quieren, la exposición ya la tienen en el Drive, si lo quieren revisar completa o leerla toda, aquí se las dejo, pero eso es el resumen. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos otro cuadrito que puse aquí, que es otro sistema, que es el de sistema de media distancia de Baden-Walker, que igual lo mide por 5 grados, que básicamente es lo mismo, una vez que pues no lo mide en centímetros, ¿no? El grado 0 no va a haber protrusión, el grado 1 pues va a haber un descenso, dice que aquí a la mitad de la distancia del himen, en el grado 2 ya hay un descenso hasta el himen, en el grado 3 ya sobrepasó al himen, y en el grado 4 pues ya hay un máximo descenso, ¿no? Posible de cada sitio. Es básicamente lo mismo, nada más que en este pues no ponemos centímetros. La que sigue, por favor. Y bueno, pues rápidamente pasando a la fisiopatología, que de hecho Rebe ya habló mucho de esto en los factores de riesgo. Pues básicamente lo que da, pues que se dé esta patología, pues básicamente el soporte de que el soporte de los órganos pélvicos se va a mantener gracias a pues interacciones, ¿no? Que hay entre, pues ya sea los músculos del piso pélvico, el tejido conjuntivo, como ya lo dijo Rebe, o la misma pared vaginal. Entonces hay diversos factores que van a participar en la falta de este soporte de órganos. Entonces primero tenemos pues el músculo elevador del ano, ¿no? Que pues cuando el músculo elevador tiene un tono normal, pues la vagina va a tener una profundidad suficiente. Entonces, en la bibliografía menciona, y de hecho, si ustedes ven en las imágenes, si buscan una imagen normal, pues el tercio superior de esta última pues va a estar casi horizontal en una mujer pues de pie, ¿no? Entonces se crea como un efecto de válvula que va a pues mantener como un soporte entre pues todos estos pues órganos que están alrededor. Y entonces si disminuye el tono del músculo elevador del ano, entonces la vagina va a descender, en lugar de de estar así como horizontal, va a tener una posición casi vertical, y pues esto lo que va a hacer va a ensanchar el hiato genital y va a predisponer pues al prolapso de las vísceras, ¿no? Y bueno, en general, pues los músculos, aunque estos músculos pueden sufrir una lesión durante el parto, pues es como ya lo dijo mi compañera, ¿no? El principal factor de riesgo, pues es el parto vaginal, pero pues no es como que de a fuerzas. Y bueno, otra causa que también puede estar involucrada en la fisiopatología, pues es el tejido conjuntivo del piso pélvico, ¿no? Que bueno, pues tenemos un sistema de tejido conjuntivo y de ligamentos que van a rodear todos los órganos pélvicos y que van a fijar al músculo elevador del ano, que ya mencionamos, y a la pelvis ósea, ¿no? Y pues este tejido, pues ya sabemos, se conforma de colágeno, de elastina, de músculo liso y otras cosas, ¿no? Entonces, cuando hay anomalías en este tejido conjuntivo o en su reparación, pues es cuando se puede presentar un prolapso. Por ejemplo, como ya lo he dicho igual Rebe, ¿no? En trastornos como el síndrome de Ehlers-Danlos o de Marfan, pues también, ¿no? Es como más predisponente a padecer, pues, algún tipo de prolapso. O también, como ya lo dijo, la deficiencia de estrógenos, pues puede alterar la cantidad o la conformación, la calidad del colágeno como tal. Y eso pues puede también influir en su degradación y pues que no haga su función como debería. Y otro tercer punto sería pues como tal la pared vaginal, que pues como ya sabemos va a constar de mucosa, ¿no? Y aparte de la mucosa, de una capa muscular y otra adventicia. Entonces, de manera conjunta, la pared vaginal pues va a formar como una capa fibromuscular, y cuando este sistema de
va a formar como un sistema de suspensión. Entonces, cuando este sistema pues pues está como dañado, o sea, está alterado, pues entonces pues es cuando aparece la protrusión, ¿no? Porque como tal, este sistema va a evitar el descenso de la vagina y del útero cuando se abre el hiato genital. Y bueno, por último tenemos una que encontré que es la teoría del defecto en el prolapso, bueno, abreviado en el POP, ¿no? Y bueno, pues esta teoría básicamente dice que las laceraciones en distintos sitios de la fascia endopélvica, perdón, que van a rodear la pared vaginal, pues van a hacer posible la herniación de los órganos pélvicos. Entonces, esta teoría como que se concuerda con el factor de riesgo que dice que hay una relación entre el prolapso y el parto vaginal, ¿no? Porque pues obviamente cuando hay un parto vaginal, pues puede llegar a haber laceraciones en ciertos sitios y provocar o predisponer a un prolapso. No sé si tengan alguna pregunta o me regreso en algo. No, está todo muy bien. No, todo bien. Ok, bueno, pues la siguiente, por fin. En cuanto a la clínica, vamos a tener que, pues, en los estadios iniciales llega incluso a ser asintomática y que pues sea un hallazgo pues incidental cuando se está haciendo una exploración ginecológica. Sin embargo, ya cuando hay un prolapso mucho más significativo es cuando empiezan a haber síntomas o incluso cuando ya este prolapso llega a alcanzar el anillo himenal. Uno de los principales síntomas que se llegan a presentar va a ser esta sensación de cuerpo extraño a nivel de la vagina o vulva, así como una sensación de una tumoración o una pesadez pélvica a este nivel. Incluso ya obviamente cuando ya se está exteriorizando o pasa el anillo himenal, este prolapso, pues la persona puede llegar a mencionar que se le imposibilita o más bien le dificulta el caminar o incluso el realizar actividades como el sentarse, porque pues esta tumoración o este tejido vaginal pues les va a estar afectando sus actividades diarias. Y obviamente cuando ya el prolapso está exteriorizado y por la fricción que se da de manera continua de este tejido vaginal junto con ya sea la ropa o incluso con las piernas de las mujeres, pueden dar lugar a úlceras o incluso a hemorragias. También mencionan que puede haber un dolor, pero el dolor es raro, obviamente si hay úlceras, pues sí va a doler. Sin embargo, el dolor lo relacionan más a si hay un dolor lumbar o un dolor pélvico o vaginal. Y bueno, cuando se presenta este dolor, no lo relacionan tanto con un prolapso. De hecho, menciona que deberías diferenciar, bueno, hacer un diagnóstico diferencial que esté provocando este dolor, como a lo mejor una cistitis o incluso una alteración o afección ya a nivel de los discos a nivel lumbar. También vamos a presentar síntomas urinarios, que estos pueden ser desde incontinencia, ya sea de urgencia o de esfuerzo, que pues la de esfuerzo va a ser pues esta pérdida de orina cuando se está realizando un esfuerzo, como sea tos o levantar a lo mejor objetos pesados. Y la de urgencia es la pérdida de orina, sin embargo, que va acompañada de una urgencia miccional. Por ello también pueden presentarse la urgencia miccional, la disuria, la sensación del vacío vesical incompleto, polaquiuria y bueno, lo que mencionaba, incontinencia de esfuerzo. La sensación de vaciado vesical incompleto incluso pueden llegar a que el paciente o la paciente realice maniobras para que vuelvan a poner de forma anatómica normal el prolapso. Es decir, poner en el caso de síntomas urinarios, lo que más se da es el prolapso de la pared anterior. Y pues como ya hemos dicho, lo que se encuentra en esta pared anterior tiende hacia la vejiga, por eso que se relaciona con síntomas urinarios. Entonces el paciente realiza maniobras para volver a la posición original, por así decirlo, de la vejiga y así anatómicamente y fisiológicamente la orina salga y pues ya no tenga esta sensación de vaciado vesical. En los síntomas digestivos podemos encontrar desde constipación, tenesmo, también una defecación incompleta e incluso la incontinencia fecal. Aquí también es muy significativo que se realicen estas maniobras para evacuar las heces, ya que normalmente se relaciona con prolapsos posteriores y a su vez pues por un rectocele, y al prolapsarse incluso puede llegar como a formar una pequeña bolsa en donde se van a depositar estas heces, evitando que salgan y pues llegando a dar hasta como un cuadro obstructivo. Y pues esta maniobra digital es igual, volver a poner volver a poner anatómicamente, como es anatómicamente el recto, para que también fisiológicamente las heces salgan.
Incluso también se pueden acompañar de síntomas sexuales, como pues de la dispareunia, la dificultad a la penetración vaginal, pues por la aparición o pues por la presencia de esta tumoración a este nivel, e incluso con alteraciones psicológicas, porque pues la mujer puede llegar a sentirse afectada o incómoda, pues al visualizar o incluso al sentir pues este cuerpo extraño pues en su cuerpo, y pues provocar disminución de la libido a consecuencia de este. Y bueno, este es un cuadrito donde también nos mencionan los síntomas, pero aquí también nos mencionan otras causas posibles que nos pudieran relacionar a estos síntomas. Por ejemplo, pueden llegar a ser desde masa pélvica y por eso que se sienta una presión a este nivel, o una hernia inguinal o femoral y por ello también sentir una pesadez a nivel de pelvis o vagina. En los síntomas urinarios, muchos van por relacionados también a una vejiga neurogénica, ya sea por la hiperactividad o hipoactividad del detrusor y por ello presenciar polaquiuria o una urgencia urinaria, o incluso que haya una sensación de vaciado incompleto relacionado más que nada a una cistitis intersticial, o a lo mejor por consumos excesivos de líquidos o por infecciones urinarias, que también aquí en estos pacientes pueden llegarse a presentar con mucha recurrencia las infecciones de vías urinarias, obviamente pues también por estos defectos pues en la anatomía que se está viendo alterada. En síntomas intestinales puede haber incontinencia de heces, como ya lo habíamos mencionado, pero también de flatos. Pueden llegar incluso a presentar que haya mucho esfuerzo para defecar o una urgencia para defecar, así como también lo que ya habíamos mencionado, la estimulación digital para poder lograr la defecación completa. Aquí pues otros diagnósticos que podríamos llegar a pensar, podría ser un trastorno diarreico y por eso la sensación de vaciamiento incompleto o incluso la presencia de hemorroides o algunas neoplasias a nivel anorrectal. En los síntomas sexuales, como les digo, lo principal es la dispareunia, sin embargo, también pueden llegar a presentar tanto disminución de la lubricación, sensibilidad, excitación u orgasmo. Podríamos relacionarlo incluso a una atrofia vaginal o a algún síndrome de elevador del ano o algún otro trastorno sexual femenino. Y el dolor que, como les mencionaba, realmente no lo relacionan directamente al prolapso, sin embargo, se llega a presentar, pero aquí sí es muy importante que haya diagnósticos diferenciales para como puede ser cistitis o incluso un trastorno de disco intervertebral lumbar. Y bueno, este cuadrito es donde nos relacionan qué síntomas se presentan con mayor frecuencia dependiendo a la pared vaginal que se está viendo lesionada o alterada. Tomando en cuenta, pues, el síntoma de, pues, incomodidad por la sensación de cuerpo extraño o también problemas coitales, etcétera. En la parte anterior, como el prolapso tiende a relacionarse con un prolapso de uretra y de vejiga, perdón, pues vamos a tener con mayor frecuencia la presentación de síntomas urinarios, como la incontinencia que ya mencioné y también, pues, la urgencia miccional. A nivel central o apical, pues, lo que se llega a prolapsar van a ser el cérvix o el útero, ya sean prolapsos de primero, segundo, tercer grado, así como la prosidencia, que esta va a ser la versión total de la vagina o de la vagina. Y aquí lo que se va a presentar con mayor frecuencia va a ser las hemorragias o incluso una descarga del material de las úlceras que se llegan a dar como ya los había mencionado, por esta frecuente irritación o fricción entre el tejido vaginal y ya sea la ropa o incluso entre las piernas de la mujer. Y a nivel posterior, pues lo más frecuente es que haya un prolapso del recto o incluso de hasos intestinales, por ello que se relacione con síntomas intestinales, pues principalmente esta sensación de que no hay una evacuación completa y también así como las maniobras digitales para poder permitir pues el paso natural pues de las heces fecales. Bueno, y ya pasando rápido a la exploración física, ya casi terminamos, ¿eh? Ya casi son libres. Bueno, rápidamente la vamos a dividir en dos, ¿no? La exploración perineal y la vaginal. Entonces, primero vamos a tener la exploración perineal, que bueno, pues esto se va a realizar en posición de litotomía, como se ve en la imagen, y pues vamos a examinar la vulva y el perineo en busca de signos ya sea de atrofia o vulvar o vaginal o lesiones o alguna otra anomalía. Entonces vamos a inducir también dos reflejos, el reflejo bulbocavernoso y el reflejo del guiño anal. El primero se dice que va a hacer con un aplicador con punta de algodón, como pues, supongo que un hisopo. Vamos a dar un ligero golpe o un frotamiento en la parte lateral, bueno, a los laditos del clítoris y vamos a observar como la contracción
bilateral del músculo bulocavernoso, ¿no? Y el del reflejo del guiño anal, pues vamos a hacer lo mismo, nada más que pues a los lados del ano, y vamos a observar igual la contracción refleja del ano, ¿no? Y pues esto nos va a dar como, pues nos va a dar como, ¿cómo se dice? Pues nos va a dar, vamos al explorar estos reflejos, pues nos van a sugerir de manera normal que se presenten que las vías sacras van a estar normales, ¿no? Hay Y bueno, pues, integridad en las vías sí, nerviosas. O sea que eso, el problema no es por nervios, no es sí. por una falta de inervación. Están íntegros. El arco reflejo está íntegro, tanto como, bueno, se puede valorar desde que se hace la estimulación hasta la respuesta del mismo, pero puede ser algún otro problema el que esté dando origen a estas enfermedades. Ujú. Sí, eso, exacto. Eso es lo que quería decir. Y bueno, pues continuando, pues vamos a, ya como tal, en el prolapso, pues vamos a explorar pues el órgano pélvico y le vamos a pedir a la paciente que realice la maniobra de Valsalva. Esto va a ser antes de utilizar nuestro espejito vaginal. El espejo vaginal ven la imagen de arriba, de la derecha, está la imagen del útero y al lado está el espejo vaginal. Así que comúnmente luego las pacientes dicen, me metieron un pato. Ese es el espejo vaginal. Entonces, antes de introducir el espejo vaginal, vamos a decirle a la paciente que realice la maniobra de Valsalva, que bueno, vi algunos videos de cómo se hacía y básicamente le dicen a la paciente que puje y pues no sale toda la protrusión. Si los buscan en YouTube, están ahí, hay un montón de videos. Y si la paciente no puede pues pujar, le podemos decir que tosa, ¿no? Y a ver, la que sigue. Y bueno, aquí nada más puse como unas imágenes para pues no quedarnos como con los esquemas de antes, en los que vamos a ver las distintas etapas de la protrusión. Entonces, primero en la fotografía A, que es la de la izquierda, vamos a tener una etapa 2, que si se acuerdan, esta estaba pues todavía por detrás del himen, pero pues ya se acercaba al 0, entonces estaba como menos 1 centímetro. Luego tenemos la del medio, que es la figura B, que en esta vamos a tener una etapa 3, que esta pues si recuerdan la definición, pues ya se pasaba del himen, entonces ya era pues de más 1 centímetro. Y la última, que es la imagen C, que es la etapa 4, que en esta pues ya va a haber una protrusión pues completa o casi completa de la pared vaginal, ya pues más de 2-3 centímetros, ¿no? Y la que sigue. Y bueno, pues después sigue la exploración vaginal, que aquí es como tal donde vamos a valorar los puntos POPQ en la maniobra de Valsalva igual. Vamos a utilizar una pinza de anillos y también un espejo bivalvo sin la hoja superior. Esto pues es un poquito difícil de entender si se lo explico así. Entonces, pues busqué un video donde lo ejemplifican bastante bien, que igual la doctora pues nos comenta, ¿no? Esto es difícil que nosotros tomemos estas mediciones, pero es igual como ilustrativo para que vean cómo se toman. Entonces, Cospi, ¿me dejas presentar tantito para ponerles el video? No lo puse en la presentación porque no me dejaba, porque decía que tenía restricción de edad. Entonces, ahorita se los pongo. Está rápido. O sea, el video dura mucho, pero nada más les voy a poner una partecita que es rápido. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Sí, ya. Inicia con las mediciones en reposo. Se deberá realizar la medición del hiato genital, que va a partir del meato uretral externo hasta la horquilla vulvar, el cual será de aproximadamente 2 centímetros. Posteriormente, el cuerpo perineal, que va de la parte más posterior del hiato genital hacia la apertura del ano y cuya longitud es de aproximadamente 3 centímetros. La longitud total de la vagina se cuantificará hasta el fondo de saco y en caso de histerectomía se omitirá la medición del punto D. Para localizar los puntos definidos en la vagina, deberá colocarse una valva vaginal y localizar el punto AA en la pared vaginal anterior a nivel de la línea media y a 3 centímetros por dentro del himen. Y el punto BA posterior a este a 3 centímetros del punto AA por dentro del himen. Posteriormente, se debe localizar el cérvix o la cúpula, sitio a partir del cual se realizará la medición del punto C hasta el himen, que representa el punto 0, y cuya longitud aproximada será de menos 8 centímetros. El punto AP en la pared vaginal posterior
se encuentra a nivel de la línea media a 3 centímetros por dentro del himen. Y el punto BP posterior a este a 3 centímetros del punto AP por dentro del himen hacia el fondo de saco. Por último, la medición del punto D, que representa la localización del fondo de saco posterior empujo máximo, se localizará a menos 10 centímetros. A continuación, se presenta. Bueno, pues eso nada más era como esa partita del video para pues que vean cómo se toman, porque pues es la duda que tenía Aileen hace rato, ¿no? Que se tomaban todos. En teoría sí se toman todos y ahí vimos cómo se tienen que tomar, pero pues bueno, es como un poquito difícil que lo lleguemos a realizar, pero igual para que lo sepamos, ¿no? No sé si tengan alguna duda hasta aquí o quieren que me regrese a algo. Todo bien. Vale, pues entonces le puedes pasar a la que sigue, por favor. Bueno, ya como tal, pasando pues a lo que sería el tratamiento. Bueno, pues lo vamos a dividir en tratamiento quirúrgico y en no quirúrgico. Y bueno, antes que nada decir que las mujeres que son asintomáticas o con síntomas leves se recomienda el tratamiento expectante, pero cuando ya hay un prolapso significativo o con síntomas molestos, entonces ya elegimos o el tratamiento no quirúrgico o el quirúrgico. Y pues escoger entre un tratamiento u otro va a depender pues, del tipo de prolapso, de la gravedad de los síntomas, de la edad de la paciente o de alguna enfermedad pues, que tenga, ¿no? También tenemos que ver el deseo de la actividad sexual de la paciente o también si quiere algún embarazo futuro. Entonces, primero tenemos el tratamiento no quirúrgico, que, bueno, primero vamos a atender lo que son los pesarios vaginales, es la imagen que tenemos en la derecha, que son todos esos. Entonces, se dice que es como que el tratamiento quirúrgico estándar o de elección, pues para el prolapso, ¿no? Entonces, pues a lo largo de la historia se dice que se han hecho de varios materiales como, pues, no sé, metal, hueso, corcho, marfil, madera. Y los que usamos actualmente son de silicona o de plástico. Y pues se dice en la literatura que son bastante sencillos y fáciles de usar, ¿no? Entonces, estos se indican principalmente en pacientes que no son elegibles para la cirugía o que pues igual no quieren cirugía, ¿no? Y bueno, hay varios tipos de pesarios que van a ser los de soporte o los que llenan espacio. Los de soporte, que principalmente ejemplificamos con una donita que es como el H. Bueno, ven que en la imagen viene como una donita y está, ándale, la que tiene la letra H, que es el pesario anular. Ese es como que el más común que se utiliza en este tipo, que son los de soporte. Y bueno, pues va a dar un soporte vaginal porque va a elevar la parte parte superior de la vagina, va a tener como un resorte y en el cual se va a apoyar como la sínfisis del pubis. Y pues también se recomienda en prolapsos de primer y segundo grado. Y los otros que son los pesarios que llenan espacio, estos pues van a ser los que van a mantener su posición al producir como un tipo de succión entre el pesario y las paredes vaginales. Entonces estos crean como un diámetro mayor en el hiato genital, que son como la donita, que es la letra I, el que está en medio, la dona pero la gordita, anda esa. Y o el de Hellhorn, que el de Hellhorn es un pesario también muy comúnmente utilizado, que es el E, es el que está ahí al ledito, ándale, ese que es como, que tiene como un tubito saliendo. Ese es el de Hellhorn. Y bueno, también otro tratamiento no quirúrgico, pues también son ejercicios para los músculos del piso pélvico, que son mejor conocidos como los ejercicios de Kegel, que pues son ejercicios de la musculatura del piso pélvico para pues limitar la progresión y aliviar también los síntomas del prolapso. Y pues estos ejercicios, pues con estos ejercicios las pacientes pues aprenden a contraer de forma consciente los músculos antes y durante las elevaciones de la presión abdominal, ¿no? Y eso pues va a prevenir el descenso de los órganos. La que sigue, por favor. Y bueno, y aquí hay una imagen de cómo se coloca uno de los pesarios. Entonces, el pesario que tenemos aquí es el de Gellhorn, que es el que tenía como un tubito en medio, que es uno de los más utilizados. Y la que sigue, por favor. Y bueno, pues ya por último tenemos lo que es el tratamiento quirúrgico, que bueno, igual vamos a tener dos tipos, el procedimiento
oclusivo y también los reconstructivos. Primeramente, los procedimientos oclusivos, pues van a ser, vamos a tener varias opciones que van a incluir la colpoclesis de Lefort y la colpoclesis completa, que básicamente estos procedimientos lo que van a hacer es pues eliminar pues una amplia parte del epitelio vaginal, la unión de las paredes vaginales anterior y posterior, y pues lo vamos a pues suturar. Y pues va a haber como tal un cierre de la cúpula vaginal y un cierre de la vagina. Entonces, pues estos tratamientos oclusivos solamente son indicados o son recomendados en pacientes pues ya mayores o que tengan alguna enfermedad concomitante o bien que la paciente ya no desea tener actividad sexual o que no desea tener algún embarazo a futuro. Y bueno, pues estos procedimientos son los más fáciles porque requieren menos tiempo y pues también tienen mayor índice de éxito que los otros que son los reconstructivos. ¿Les pasas a la que sigue, por fin? Y bueno, tenemos el procedimiento reconstructivo, que bueno, pues el objetivo de estos va a ser restablecer la anatomía pues de la pelvis y se va a realizar con más frecuencia en los prolapsos, pues que los procedimientos oclusivos, o sea, se realiza más que los otros oclusivos, ¿no? Y pues se utilizan varias técnicas, pueden ser vía vaginal, abdominal, laparoscópica o pues robótica, como se ve en la imagen. Y pues esto se tiene que individualizar, porque bueno, esta decisión, pues de proceder con una u otra técnica va a depender de muchos factores que van a, pues, constituyen cada paciente diferente, ¿no? Entonces, y también depende, pues, del cirujano. Y bueno, pues, por ejemplo, le encontré que en una de las cirugías más usadas para este tipo de procedimientos reconstructivos, en cuanto a prolapsos de la pared vaginal anterior, pues está uno conocido como la colporrafia, que pues es como que la más frecuente que se utiliza. Y añadido a esto también se puede utilizar una malla, que puede ser una malla de material o un material biológico junto a esta cirugía, y esto se va a utilizar para reforzar la pared vaginal y se va a fijar con un material de sutura a los lados. La que sigue. Y ya sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario o algo que añadir, quejas, también se valen. No. Solamente decir que las cirugías están ahí. Generalmente, como son personas, como bien dijeron, ya de etapas muy avanzadas de la vida, hay muchas comorbilidades, ¿no? Ya son pacientes diabéticas que tienen ya más de 60, 70 años. Entonces, pues sí son procedimientos que no siempre se realizan, ¿no? Se realizan en pocas ocasiones, a menos que pues la paciente lo amerite. Y desgraciadamente van a tener un índice alto de recurrencias. Aunque ya se hayan operado, a la larga pueden volver los síntomas y los prolapsos pueden volver a presentarse. Entonces, son cirugías que no tienen muy buenos resultados. Entonces, en la medida de lo posible, si se puede optar por un tratamiento conservador, es mejor con los pesarios o los ejercicios, pero realmente la cirugía no ofrece muy buen resultado. Pues creo que nada más. Estuvo muy bien. ¿Van a hacer alguna actividad? Sí, vamos a hacer un Kahoot rápido y Bueno, ya. perfecto. Ya para que ya se vayan a A descansar. irnos a descansar, ya es muy tarde. Sí. Ahí voy, dejen el proyecto. Sí, ya ven mi pantalla. Ya. Ya se ve. Vale, pues ya nada más espero que se unan y ya para que se vayan a dormir si quieren o a comer.
No sé quién falte, o no sé si quieran que ya lo empecemos así. Somos 15, bueno, son 15. Ah, no, sí, siguen siendo 15. Bueno, yo creo que ya lo empezó, ¿no? Para no quedarnos aquí más tiempo. Bueno, ya lo voy a empezar. Bueno, está súper fácil y igual saben que al final hay preguntas de regalo. Entonces, primer pregunta. Un factor de riesgo para el prolapso. El hiperestrogenismo, la cesárea, el parto vaginal o la edad joven. Está súper fácil. Lo repetimos muchas veces. Exacto. El principal factor de riesgo pues es el parto vaginal. Muy bien. Entonces, en el podio tenemos a Andy Olvera, luego a Gwen y luego a Jimena. La pregunta número 2 dice, síntomas de un prolapso excepto cefalea, sangrado, pérdida de sensibilidad, mareos, síntomas urinarios, intestinales, sexuales y neurológicos, incontinencia urinaria y fecal, disminución de la libido, sensación de cuerpo extraño. Muy bien. La respuesta correcta pues es la más obvia, ¿no? Cefalea, sangrado, eso no se presenta. Y bueno, ya cambió un poquito el podio. Seguimos teniendo hasta arriba a Andy Olvera, luego subió a Eileen a segundo puesto y luego Fish. La pregunta número 3. ¿A qué corresponde un prolapso apical? ¿A un enterocele, a un prolapso uterino cervical, a un cistocele o a un rectocele? Exacto. Lo que corresponde a un prolapso apical va a ser, pues, ya sea como tal uterino cervical, porque pues es la parte apical, ¿no? Lo que dice lo que estamos al fondo. Y ahora sube a segundo puesto Pushing, al primero Eileen y en segundo Fer. La pregunta número 4, ¿verdadero o falso? ¿El prolapso que se presenta con mayor frecuencia es el del compartimiento anterior? ¿Verdadero o falso? Verdadero, sí, pues es el que, igual como lo vimos en el tratamiento, la cirugía que hace con mayor frecuencia es para tratar la del compartimento anterior, entonces es verdadero. Y ahora otra vez sube Andy Olvera a segundo puesto y Pushing en el tercero. Luego la pregunta número 5. Según el sistema POPQ, ¿en qué etapa del prolapso ya sobrepasa el centímetro en el plano distal del himen? ¿Etapa 1, etapa 2, etapa 3 o etapa 4? Ahí era la etapa 3. Acuérdense que en la etapa 2 todavía va a estar pues adentro, pero ya va a estar cerca del himen, pero todavía por dentro. Todavía va a decir que estamos negativos, números negativos, 1 negativo, y en la etapa 3 ya es 1 positivo. Ok, ahora pues se queda igual el podio con Eileen, Andy y Pushing. Y la pregunta 6 dice, el punto AP se encuentra en la pared vaginal anterior, la pared vaginal posterior de P, la porción apical vaginal o ninguna de las anteriores. Está muy fácil. Exacto, está en la pared vaginal posterior. ¿Se acuerdan que les dije que los puntos que tenían la punto AP o BP, P de posterior y los A de anterior? Ahora sube Pushing a segunda posición y Andy baja a tercero. Ahora, la última pregunta, que es, ¿en la exploración física no es necesario emplear la maniobra de Valsalva? ¿Verdadero o falso? Ok, eso es correcto, porque como ya lo dije, en la exploración física sí tenemos que emplear la maniobra de Valsalva, ¿no? Para ver toda la protrusión completa y medirla también. El marcador se mantiene igual y ahora empezamos con las preguntas de regalo. No, todavía no. Tratamiento quirúrgico de primera elección. Perdón, me faltó una. Los ejercicios de Kegel, la colpocresis de Lefford, las mallas vaginales o los pesarios vaginales. El tratamiento quirúrgico de primera elección o el estandarizado van a ser los pesarios vaginales. También se puede agregar los ejercicios de Kegel, pero el de primera va a ser los pesarios. Muy bien. Y ahora sube Fer a la tercera posición. Y ahora sí ya tenemos las preguntas de regalo. ¿Cuál es el nombre de la siguiente planta? ¿Es un cilantro? ¿Es un perejil? ¿Es un apio? ¿O qué es una planta?
¿Quién da más? ¿Quién da menos? Amigos, es un perejil. El cilantro tiene como forma redondita. Este es un perejil, para que luego sepan cuando vayan a comprar. Y ahora Fer sube a la primera posición y Aileen y Pushin bajan a segundo y tercero. Y la última pregunta es, adivina el siguiente logotipo. ¿A quién pertenece este logotipo? ¿A Toyota, a Twitter, a Tesla o a Nikon? Nikon, no sé cómo se diga. Muy bien, pertenece a Tesla. Muy bien, amigos. Terminamos con esto el Kahoot. Y bueno, en tercer puesto tenemos a Pushin. En segundo puesto tenemos a Aileen. Y en primera posición tenemos a Fer. Felicidades. Y bueno, abajo en el cuarto y quinto lugar tenemos a Ale y a Andy. Y pues con esto ya concluimos nuestra exposición, compañeros. No sé si tengan alguna otra cosa que agregar. No, estuvo muy bien, muy dinámico, lo entendieron ustedes perfectamente y eso es lo importante para que lo puedan transmitir. Estuvo muy bien. Nada más una duda, ¿quién es Pushin? ¿Quién es Pushin? Yo, doctora Moisés. ¿Quién? Yo, doctora Moisés. Moisés. Sí, porque ya, pues yo, hasta donde yo sé, nadie se llama así. Es que luego como no los ubico bien, pero bueno, muy bien. Pues muchas felicidades, estuvo muy padre la clase. Ay, ya se fue la doctora, amigos. Bueno, pues nos vemos. Gracias y hasta mañana. Sale. Ay.